A ver, pensemos en los gatos. Para muchos son compañeros adorables. Para otros, casi presagios de mala suerte. Pero, ¿y si les dijera que en las leyendas celtas existe un felino que va mucho más allá de todo eso? Un monstruo de verdad, cuyo simple nombre inspiraba terror. Hoy vamos a conocer la leyenda del Cath Palug. La historia, o al menos como nos la cuentan casi siempre, tiene un final muy directo, muy brutal. Una bestia enorme, un verdadero terror para el reino, es finalmente aniquilada por un rey legendario. Nada más y nada menos que el mismísimo Arturo. Un final, pues, definitivo para un monstruo. Pero claro, ese es el final. Y como en todas las buenas leyendas, el principio es por mucho más oscuro y bastante inesperado. ¿Cómo es que surgió una criatura así? ¿De dónde salió este terror con garras? Su historia, fíjense, no empieza en la tierra, sino en el agua, como si emergiera de las profundidades. Su nombre era Cath Palug, que podríamos traducir como el gato que araña. Un nombre que, la verdad, se queda corto para el horror en el que se convirtió, porque sus raíces están conectadas con el mismísimo inframundo celta. A ver, para ponerlo en claro, el Cath Palug, que a veces también le dicen Chapalú, es este gato monstruoso de la mitología celta, y está súper ligado a las leyendas del rey Arturo. Su nombre, ya sea gato de Palug o gato que araña, nos da pistas sobre su origen y sobre todo sobre su naturaleza violenta. Pero lo más increíble es que no nació siendo un demonio. De hecho, nació como un lechón de una cerda mítica llamada Henwen. Imagínense, lo arrojaron al mar para que se ahogara, pero sobrevivió. El mar lo llevó hasta la costa de Anglesey, y ahí los hijos de un tal Palug lo encontraron y decidieron criarlo. Vaya, un comienzo súper trágico y milagroso al mismo tiempo. Pero este rescate, que parecía un acto de bondad, en realidad fue el inicio de una verdadera pesadilla. Sus salvadores no tenían ni la más remota idea de la verdadera naturaleza de la criatura que habían llevado a su casa. Un cambio inevitable y espantoso estaba por llegar. Y es que al principio no era más que eso, un gatito negro, pequeño, que había salido del agua. Totalmente inofensivo, hasta tierno, si me apuran. Una imagen que no tiene nada, pero nada que ver con el monstruo en el que estaba destinado a convertirse. Y entonces se transformó. Se convirtió en un demonio. Las leyendas lo describen como una quimera salida de una pesadilla. Tenía el cuerpo de un caballo, pero la cabeza de un gato. Patas de dragón, cola de león y unos ojos rojos demoníacos. Todo esto impulsado por un hambre que nunca se saciaba. Una vez que alcanzó este tamaño y forma monstruosa, la bestia obviamente escapó. Y ahí empezó su reinado de terror. Ya no era una mascota rara, era una fuerza de la naturaleza completamente desatada sobre la tierra. Y el precio de su furia fue altísimo. 9. Ese es el número de guerreros valientes que, según la leyenda, no solo fueron asesinados, sino devorados por el Cath Palug. Este número no es solo un dato. Convirtió a la bestia en una amenaza legendaria, una que simplemente no se podía ignorar. Esta masacre fue básicamente la llamada de auxilio que obligó a los héroes más grandes de Britania a actuar. El caos que había desatado el Cath Palug exigía una confrontación final, un choque contra el orden y la justicia que en ese entonces estaban encarnados en la corte del rey Arturo. Y aquí es donde la leyenda se divide un poco. Hay fuentes que dicen que fue Sir Kay, o Kay en galés, el caballero de más confianza de Arturo, quien se enfrentó a la bestia. Pero otras versiones, las más famosas, aseguran que fue el propio rey Arturo Pendragón quien dijo «hasta aquí» y asumió la responsabilidad de detener al monstruo. Y ojo, que esto no es puro cuento. La pelea fue tan famosa que quedó inmortalizada en piedra. Hay un mosaico en la Catedral de Otranto, del año 1163, que muestra al mismísimo rey Arturo luchando contra el gato monstruoso. Esto nos demuestra la importancia que tenía este mito en la Europa medieval. Pero aunque la bestia fue derrotada, su muerte física no fue, para nada, el final de su historia. Como sucede con todos los grandes monstruos, su leyenda, su simbolismo, todo eso ha perdurado a través de los siglos. Y es que la historia de un monstruo nunca muere del todo. De hecho, si lo pensamos, la idea de un gato monstruoso está por todo el mundo. Tenemos al Kot Bahun en Rusia, que mata viajeros, al Cat Sith escocés, que se roba las almas, o incluso al Nekomata de Japón, un gato que se transforma. Parece que este miedo a un depredador felino, mágico y poderoso, es algo universal. Y la leyenda sigue vivita y coleando hoy en día. El poeta Guillem Apollinaire, por ejemplo, usó al Chapalug en su obra. Y en la cultura popular, como en el videojuego Fate/Grand Order, el Cath Palug reaparece como una de las grandes bestias de la humanidad.
y curiosamente compañero de Merlín. Sigue conectado a su origen artúrico. Y así, la historia de un gatito desechado se convierte en una leyenda inmortal. Un monstruo que nació del agua, que fue criado por pura ignorancia y que terminó siendo derrotado por un rey. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿esta fascinación que tenemos por monstruos como el Cat Paluk, qué nos dice en realidad sobre nuestros miedos más profundos?